Hola, buenas tardes. Yo soy Delius. Estoy grabando este video porque Selva Bianchi me había invitado muy amablemente a tener un domingo compartido con ustedes en este ciclo que se llama Picnic de Palabras en un parque, pero no se pudo hacer porque estamos todos en cuarentena por este tema de la pandemia, del coronavirus. Así que para no suspender y seguir en contacto por esta vía, se nos ocurrió hacer un video en donde yo les explicara y les mostrara algunas cosas relacionadas con el hermoso libro que les iba a mostrar en el encuentro en el parque. Este libro del que me quiero referir se llama Crecí hasta volver a ser pequeña. Es un libro que hice hace varios años ya con Adela Bash. Y bueno, en este video que preparé les cuento un poco la idea, algunos criterios que utilizamos, cómo trabajamos con Adela y bueno, eso, algunas apreciaciones en relación al libro. Espero que les guste. Le quiero agradecer a Selva por haberme invitado y también le quiero agradecer a mi hija Nina que me ayudó con la edición del video. Espero que lo disfruten. Gracias. Bueno, he aquí la tapa del libro que nos convoca hoy. Crecí hasta volver a ser pequeña en este picnic de palabras. Voy a contarles un poco cómo fue que se hizo este libro, cuáles fueron las ideas que tuvimos yo, la ilustradora y la escritora de Lavash, para realizarlo y bueno, cómo fue que trabajamos. La historia de este libro empieza en el año 2002. Yo tenía una idea de hacer un trabajo que hablara sobre los recuerdos de mi infancia, sobre cómo percibía las cosas, sobre todo los tamaños de las cosas que eran bastante más grandes de mi tamaño y cómo me relacionaba yo con los objetos que formaban parte de mi vida cotidiana. Eh, por ejemplo, cuando era chica tenía una esponja con forma de patito, un shampoo, un jabón con forma de cocodrilo. Entonces para mí todos esos elementos en realidad estaban vivos. Las cosas con las que yo interactuaba tenían vida, no eran objetos sin vida. Mm, También, bueno, quería incluir todo lo que era mi realidad, eh, las dimensiones de mis padres, que eran casi como inalcanzables, el tema de mi cuarto, el tema de la calle. Empecé a bocetar un personaje que era un alter ego mío, mm, un poco influenciada también por un montón de libros que para mí son referenciales. Podría llegar a mencionar algunos referentes que me dieron una idea de lo que yo quería hacer. Podríamos hablar de las grandes mascotas de Lane Smith, en donde el tamaño de los animales en relación a los nenes es enorme. Podríamos hablar de El diario de Lucía y de otros también, de Sara Fanelli. Es un libro muy bonito donde tiene mucha presencia del recorte, del collage, un trabajo del color muy lindo también. Y podríamos hablar también de Sopa de Sueño, que es un libro de José Antonio Ramírez Lozano y Ricky Blanco, donde está plagado de retórica visual. Ese libro me encantó también. La persona que se entusiasmó y que me acompañó para la realización de este proyecto, de este libro, fue Adela Bash, que es una escritora muy conocida, amiga mía, con la cual yo había trabajado anteriormente, ilustrando y diseñando para su editorial, Abran Cancha. Yo le llevé las ilustraciones a Adela, ella las ordenó y se dio cuenta que eran la primer parte de una historia. Adela las ordenó, hizo la primera parte de una historia, llegó a un clímax y escribió la segunda parte. Aquí tenemos un esquema de la narración terminada, del libro desplegado. La narración planteaba una aventura de esta heroína en dos partes. Una primera parte, que era la parte de la infancia, en donde se da toda esta percepción loca del mundo, del entorno,
imaginativa, llena de fantasía, una parte central que era una parte de quiebre, donde nuestra heroína se tiene que enfrentar a un cambio radical de las cosas, y la segunda parte que es nuestra heroína cuando ya superó esa prueba y está en la vida adulta. Y en esa vida adulta se repiten todas las cosas que ella percibía en la infancia, pero desde otro punto de vista. Es fantástico cuando uno tiene una narración y puede hacer este planteo del esquema porque permite ver cómo va a estar planteado el libro y permite organizar mejor las imágenes del mismo. Luego, cuando uno empieza a bocetar las dobles páginas, el asunto va cobrando forma y tanto el ilustrador como el escritor nos empezamos a sentir más tranquilos porque vemos a nuestros personajes materializándose. La estética que yo quería para mi libro incluía retórica visual, al 100%. Tenía muchas ganas de que aparecieran figuras retóricas, como por ejemplo metáforas, reemplazar una vereda por un churrasco, o ciertos cortes que me permitieran mostrar los interiores y los exteriores en simultáneo. La paleta cromática resultó de proponer armonías entre colores complementarios y contrastantes y repetirlas, jugar con esas armonías. Hay un tiempo que es el tiempo del pasado y hay un tiempo que es el tiempo del presente. Entonces esas paletas propuestas se repiten. Siempre, tanto como la imagen, hay una paleta al principio y su correspondiente repetición al final. Podemos hablar de azules con naranjas o amarillos, o también de rojos con verdes, y en el medio, que es un momento bastante traumático, hay una ausencia del color. Entonces ahí hay una presencia de blanco y negro. Pero básicamente se trató de generar ese tipo de armonías. Para trabajar el color, primero tomé decisiones cromáticas en grandes superficies y después, como si fueran pequeños ecos musicales, fui decidiendo qué tonos tenía que ir en las figuras más pequeñas. Yo trabajo así, primero tengo como un planteo cromático general y después me voy a los detalles, que son muy importantes también. En relación a los ejes de la construcción del renato, el manejo del tiempo, los ritmos, las tensiones, esta sucesión de dobles páginas, podemos decir que en toda la estructura del cuento hay un planteo de paralelismo y de repetición, ¿sí?, entre la primera parte y la segunda. Vamos a observar que los elementos, las imágenes y los acontecimientos se repiten siempre dos veces. Al principio, hasta la mitad del relato, hay un ritmo descriptivo que es muy profuso en detalles, que crece y se va transformando en tensión hasta llegar a la mitad, ¿no? En la mitad hay una interrupción, hay un vacío, es cuando todo desaparece, ¿no?, y empieza a ganar el blanco y negro toda la situación, y hay un trayecto de esta heroína que se sumerge, ¿no?, nuestro personaje principal, la nena, que va hacia el encuentro de su propia identidad, una identidad, la identidad que va a tener como adulta. Y esa identidad está construida con todas esas cosas que había vivido desde chica. Entonces, nuevamente, vuelven a proliferar los detalles y la información cromática que había habido al principio. Esto es una elipsis de 30 años. Bueno, para ir cerrando, me gustaría hablar un poco sobre lo que fue la edición de este proyecto, las lecturas, las relecturas que tuvo, todo el transcurrir, el tránsito de esta obra, lo que fue. En el caso de Crecí fue un libro que fue comenzado a finales del 2001 y fue terminado en el 2005. Y el grueso de las ilustraciones fueron realizadas en los primeros 3 años. Entonces sucedió que en el 2004, cuando se hicieron las últimas ilustraciones y el libro estuvo casi listo y tuvo de hecho una devolución por parte del editor,
que fue Itzban. mm, Resultó que las últimas ilustraciones quedaron muy desfasadas estéticamente en relación a las primeras, entonces hubo que rehacer la mayoría de las ilustraciones de la primera parte de la primera parte del libro. Con lo cual, bueno, supuso un trabajo extra, pero que fue necesario para que la obra quedara bien plantada. Quisiera decir que es un libro que tanto a Adela como a mí nos ha dado muchas satisfacciones y nos las sigue dando hoy en día, que es un libro que sigue vigente, que siempre tiene lecturas y relecturas, que a la gente le da curiosidad, que ha tenido 2 ediciones y bueno, que está vivo, ¿no? Es como, como un hijo nuestro que está vivo y que está dando vueltas y narrando su historia por el mundo. Creo que uno nunca sabe cuando empieza una obra cuál va a ser el recorrido de esa obra, a dónde va a llegar, en qué se va a transformar, y bueno, y que a las obras hay que darle su tiempo y dejarlas ser, ¿no? Ver cómo van madurando. A veces puede resultar que hay momentos en donde el entorno no es favorable y otras veces es muy favorable y cobra vigencia más tarde. Entonces siempre uno tiene que dejarlo ser, ¿no? A las obras, soltarlas. Bueno, aquí se acaba este relato que tiene que ver con cómo fue realizado el libro Crecí hasta volver a ser pequeña.